過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずけ信じた私は一人置き去りに取り忘れている消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Alfredo Iván Hernández, Juan Carlos Islas, Hugo Héctor, Mayito Lugo, Oul019, José Manuel Mireles, Vergil Esparda, Agustín, Cristian Armando, Nero, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Usumi, Canger, Alexis Briones, Nicolás K20, Fútbol y Tonterías, Eiden Estrique, Asama 2710, Rasol Fanfics, Kuranamikase, Chile Azul como, Flamescraft BR, Lionel IT, Brandon Guadalupe, Bad Bunny Valles, Jair Rivera, M. Odrux, Opex Rivera, Alan Daniel, Ubdanf, Jim Tepestan, Protus Wordex, Rip Darkin, Netkem, Blue Dragon, Jordin Muñoz, Enoch, Josie 105, Baruch Adonai, Girard Co, Seba Cubillos, Blaberry 151, Javi Tuité, Víctor Hernández, Nicolás Villar, Pierre Anderson, Abraham 133Z, Pablo C. Rueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Grimas, Dark, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Fede Madeo, Beldesatot, Michael Cubo, Brian Morales. Yorichi Camado, Gonzalo B, Omar, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Jiménez, Daniel Sánchez, Edgar Martínez, Basi Rodríguez. Artes Graham, Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Eliazar Flores, Guillán 777, Rusef Shorts, Elias Muñoz, Rimuru Chiquito, C7 Cercero. Brian 99, Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para un editor cualquiera y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango Estás loco, están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Había un televisor pegado a una esquina alta. Tizone pensó que, tal como estaba, nadie sería tan estúpido ni valiente como para transmitir en vivo la situación actual. Al parecer, se equivocó. Un equipo de televisión intentó explicar y restarle importancia a la situación, solo para encontrarse con la realidad de frente cuando los cadáveres en bolsas que se llevaban se incorporaron de repente. Se oyeron disparos al instante, derribándolos. Naturalmente, la transmisión se cortó antes de que se reanudara la señal del estudio principal. La presentadora, conmocionada, balbuceó alguna tontería para distraer a los espectadores de que la cosa se estaba poniendo fea. Quédense adentro. No salgan a menos que sea absolutamente necesario. Era inútil. Eso es todo. Despotricó Takashi, con razón. ¿Por qué no dicen más? Porque tienen miedo de causar pánico, dijo Saya, con el rostro limpio de sangre y lágrimas. Parecía tranquila de nuevo. Tizone se sintió aliviado al verla de nuevo en su estado normal. ¿Incluso ahora? Preguntó Rei, preocupada. El miedo conduce al caos. El caos conduce a la anarquía. La anarquía conduce al odio. Y el odio conduce al lado oscuro. Saya explicó, sin mirar a nadie en particular. ¿Cómo espera que el gobierno trate con los muertos vivientes en tiempos de anarquía? Tizone cambió de canal, y este era una traducción de uno estadounidense. Este fenómeno inusual se ha extendido por todo Estados Unidos y aún no se ha controlado. Las autoridades gubernamentales han evacuado la Casa Blanca y se trasladarán a un centro de mando a bordo de una aeronave. Hay informes de que esta transferencia se prepara para el posible uso de ojivas tácticas.
Actualmente hemos perdido contacto con Moscú. Pekín ha sido incendiada. Londres ha mantenido el orden, pero en París y Roma hay informes de saqueos. Funcionarios del gobierno han declarado, la pantalla falló antes de convertirse en ruido estático. Takashi se quedó boquiabierto, con los ojos desorbitados y la mandíbula aflojándose por la incredulidad. ¿Cómo hemos llegado a esto? Tisone frunció los labios mientras una mueca se dibujaba en su rostro. Los gobiernos estaban perdiendo el control. Nadie podía hacer mucho en ese momento, salvo entrar en pánico o atrincherarse con armas, suministros y supervivientes. Entonces, volvamos a la acción, aquí no es seguro. Finalmente habló, interrumpiendo a todos. Sé lo que están pensando ahora mismo. Esto no es una simple pandemia, es peor que eso. No es un problema localizado, se está extendiendo por todo el mundo, y la humanidad misma corre un grave riesgo de extinguirse. Si alguna vez hay una vacuna, una cura, debemos estar vivos para verla. Por ahora, haremos lo que hemos estado haciendo hasta ahora, romper cabezas y sobrevivir. De alguna manera, sus palabras lograron animarlos un poco. Saeko arqueó una ceja mientras observaba a Tisone, en silencio. Hasta ahora se había mostrado tranquilo, racional e inteligente, hablando solo cuando era necesario y concentrándose únicamente en sacar a todos con vida. Si alguien era apartamento para liderar en este tipo de desastre, era él. No dudaba de su capacidad. Bien dicho, murmuró Saeko en voz baja, volviéndose hacia el resto del grupo. Lo importante es tener un lugar al que recurrir después de ver cómo están nuestras familias, dijo en voz baja, con los brazos cruzados. Si solo actuamos por interés propio, no tenemos ninguna posibilidad. Actuemos en equipo. Tisone asintió en su dirección. Sus palabras fueron ese impulso extra que hizo que todos se prepararan y estuvieran listos para la batalla. Deberíamos ayudar a los supervivientes en la medida de nuestras posibilidades, añadió Saeko. Salieron del aula a toda prisa, Tisone liderando al grupo mientras Saeko y Takashi estaban a su lado. Saya y Rei iban detrás, mientras que Kota, Mai y Miku cubrían la retaguardia. La pieza más débil del grupo, Shizuka, iba en medio. Ser enfermera con conocimientos médicos significaba que era esencial y, por lo tanto, necesitaba protección. Gracias a la extensa explicación y deducción de Saya, lograron escabullirse entre las hordas de zombies sin tener que luchar. Era algo que Saeko también compartía. Si se podía evitar la lucha, era mejor hacerlo. No había necesidad de desperdiciar energía y arriesgar la vida inútilmente. Sin embargo, eso no significaba que una pelea fuera siempre evitable. Siempre que hubiera un pequeño ruido o un paso en falso, atrajeron la atención de una docena de zombies hambrientos, todos tropezando hacia adelante en un frenético intento de destrozar a los intrusos, gimiendo ruidosamente en el proceso. Mientras se dirigían al aparcamiento, abriéndose paso entre los zombies, acabaron salvando a bastantes estudiantes. Tisone estuvo atento para ver si había alguien que valiera la pena reclutar. Desafortunadamente, la mayoría de ellos, aunque lo suficientemente valientes como para afrontar su muerte en batalla, no lograron la meta, ya sea por su incapacidad física, por estar demasiado angustiados o por no ser aptos para el combate. Perdón por ser inútil. Kota se acercó a Tisone cuando tuvieron un breve respiro, rascándose la nuca tímidamente. A su alrededor, montones de cadáveres yacían esparcidos, con un hedor a sangre denso, pero incluso alguien como Kota, no estoy acostumbrado. Tisone miró a Kota con un brillo de complicidad en los ojos. No te preocupes. Si podemos, pasaremos por un campo de tiro y te equiparemos con una pistola y un cargador. Kota levantó un dedo. No una berreta, ¿verdad? Quiero una Springfield o una Sig Sauer. Tisone arqueó una ceja, sorprendido por esa petición específica, con una sonrisa en los labios. ¿Sabes cómo manejarlas, Kota? Preguntó, asegurándose de que todos lo escucharan. Si Kota pudiera armar una pistola de clavos como en el anime, sin duda se convertiría en un miembro esencial del grupo. Kota se ajustó las gafas. Los cristales estaban ligeramente empañados por el calor de la escaramuza. Ante la pregunta de Tisone, el rechoncho tirador en ciernes dudó un momento, mirando a los demás. Takashi, Rei, Saya e incluso Saeko lo tenían en la mira. Bueno, sí, admitió Kota, frotándose la nuca. Llevo años estudiando diferentes armas de fuego. Sé cómo funcionan, cómo desmontarlas y limpiarlas, incluso cómo modificarlas. No es que sirva de mucho sin un arma de verdad. Tarareó Tisone, fingiendo interés casual. ¿Qué tal si armamos una? Con piezas de repuesto, quiero decir. Kota parpadeó.
¿Como un arma improvisada? O sea, en teoría, si tuviera los componentes adecuados, podría construir algo funcional. Pero no es que vayamos a encontrar piezas de armas por ahí en un instituto. Quizás no, concedió Tisone. Pero una pistola de clavos, en cambio, un breve silencio se apoderó del grupo, salvo por los lejanos gemidos de zombies que resonaban por los pasillos. La expresión de Kota pasó de la incertidumbre a la comprensión, apretando los puños mientras un brillo de emoción brillaba tras sus gafas. Una pistola de clavos, sí, eso podría funcionar. Si encontramos una lo suficientemente potente, como una de gas o neumática, y le hacemos algunas modificaciones, no sería tan buena como un arma de fuego, pero sí lo suficientemente letal a corta distancia. Entonces nos desviamos un poco, declaró Tisone. Tenemos que ir a la sala de profesores por las llaves, ¿no? Pero antes, pasemos por el aula del taller. Deberíamos tener algunas herramientas, quizá incluso una pistola de clavos. ¿De verdad puede este capullo hacer algo así? Se burló Saya, escéptica. Apuesto a que es puro ladrido, pero no muerde, como en la escuela. Un ceño fruncido reemplazó la expresión neutral de Tisone, pero el rostro de Kota se contrajo. No era su primer insulto. Saya, discúlpate. Tisone suspiró suavemente. No voy a permitir que hables mal de alguien que podría tener que salvarte el pellejo en el futuro. Si este grupo nuestro quiere prosperar y sobrevivir, debemos darles a todos la oportunidad de demostrar su valía. Una sola palabra tuya y les arruinas la moral. No quiero que se repita. ¿Entiendes lo que intento transmitir, Saya, verdad? Un profundo rubor cubrió todo el rostro de Saya mientras bajaba la mirada y fruncía los labios. Lo siento, Hirano. Kota pareció sorprendido por su repentina y sincera disculpa, y se apresuró a agitar los brazos frenéticamente, tartamudeando al hacerlo. No te preocupes. Sin resentimientos, de verdad, Takagi-san. No hay problema. Entonces, ¿tengo la aprobación de todos para esto? Tisone continuó la conversación. Takashi asintió. Si Hirano realmente pudiera hacer lo que dice, sería un punto a favor. Claro, claro. Shizuka sonrió, soñolienta pero sincera. Si Kota-kun puede construir una pistola de clavos, quizá pueda construir una silla de masajes después. Tengo los hombros entumecidos de tanto correr. Todos la miraron fijamente. Shizuka-sensei. Rei suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Esa no es la prioridad ahora mismo. Pero podría serlo. Se quejó Shizuka, estirando los brazos dramáticamente. Necesito un descanso, de verdad pronto. Me duelen los pies y tengo el cuello hecho un nudo. Tisone resistió las ganas de reír, pero la tensión en la sala se alivió un poco. Incluso Saya exhaló, negando con la cabeza. Kota, sin embargo, se subió las gafas de repente, con una expresión extrañamente seria. Técnicamente, si tuviera los materiales adecuados, podría modificar una silla para que tuviera una función de vibración básica usando un motor reutilizado. No te sirve de nada, Kota. Murmuró Takashi. Kota se sonrojó. No tienes que preocuparte, puedo concentrarme. Sonrió. Pistola de clavos. Veré qué puedo hacer. Y eso fue exactamente lo que hizo. En cuanto llegaron a la clase de taller, armado hasta los dientes y despejando la zona, se puso manos a la obra, examinando las herramientas y eligiendo las que se ajustaban a sus necesidades. Mientras el grupo aseguraba la zona, Kota no perdió tiempo en sumergirse en su trabajo. Sus ojos brillaban tras sus gafas mientras examinaba las herramientas disponibles. Compresores de aire, tubos de acero, rollos de alambre. Sus dedos temblaban de emoción. Este era su elemento. Saya se cruzó de brazos, observando con escepticismo. Todavía no entiendo cómo vas a convertir un montón de trastos en un arma funcional. Kota ni siquiera levantó la vista. Es muy sencillo, la verdad. Una pistola de clavos funciona con aire comprimido o propulsión electromagnética. Solo necesito modificarla para que se active manualmente, aumentar la presión y. Hizo una pausa, sosteniendo un clavo. Una sonrisa maniática le estiró los labios y sus gafas brillaron, ocultando su mirada. ¡Bum! Mata zombies al instante. Shizuka juntó las manos, radiante. ¡Oh! Eso suena mucho mejor que una silla de masajes. Tisone rió entre dientes. Eso está por verse. Concéntrate, Hirano. Te cubriremos. Mientras Kota empezaba a ensamblar las piezas con impresionante precisión, Rei y Takashi montaban guardia junto a la puerta, con las armas listas. Los lejanos gemidos de los zombies resonaban en el pasillo.
Tisone estaba de pie junto a la ventana, observando la masa de cadáveres andantes que había abajo. Miku se acercó a él por detrás, con los brazos cruzados. Ver eso desde aquí me da una mejor perspectiva, ¿eh? Su voz se fue apagando, mirando hacia afuera. ¿Cuántos zombies habían matado ya? Sin embargo, una mirada afuera y había aún más no muertos arrastrándose por ahí. La ciudad ya no parecía la misma de antes. Y esto es solo un instituto. En los centros urbanos más concurridos habrá muchos más. Piensa en lo mal que podría estar ahí fuera. Tisone señaló el vasto mar de cadáveres errantes, arrastrando los pies, gimiendo, gruñendo. Con razón no pueden controlar la situación. No veo ni un solo ser humano vivo ahí fuera. Miku se mordió el labio. Dios, esto es un desastre. Tisone continuó. Esta mierda bien podría ser mundial si los líderes mundiales se reunieran en un avión, no en la Casa Blanca. ¿Crees que mis padres están vivos?, preguntó Miku. No sabía cómo se sentiría si de verdad estuvieran muertos. Bueno, no muertos. Los odiaba, pero al mismo tiempo eran el único vínculo que le quedaba con su antigua vida. Tisone la miró, arqueando una ceja. ¿De verdad te importa? Se frotó el brazo izquierdo. No sé, supongo. No le desearía ese destino a nadie. Los traerías aquí, sabiendo que son una bomba de relojería que podría explotar si siquiera respiramos mal en su dirección. Le dio una palmadita en el hombro mientras se daba la vuelta. Pase lo que pase, es su responsabilidad. No dejes que la culpa te consuma. No tenemos tiempo ni recursos para lidiar con la carga emocional de un tercero. Yo digo que los dejemos en paz. Quizás, con suerte, nos encuentren como zombies y podamos acabar con su sufrimiento. Eso probablemente sería un buen trampolín para su crecimiento. Oye, nunca pregunté. Miku lo interrumpió en seco. ¿Y tú? Me refiero a tu familia. Tisone guardó silencio por un momento. Luego. Están en Estados Unidos. Les envío un mensaje antes. Si están vivos, responderán. Si no, no puedo hacer mucho. De cualquier manera, deberían estar bien mientras se atrincheren con seguridad. Miku se quedó un poco sorprendida con su declaración. ¿Acaso no sentía compasión ni pena? Era casi como si estuviera hablando de desconocidos. Por otra parte, ¿qué sabía ella de su familia? Quizás no se llevaban bien. Miku suspiró. Sí, tal vez, no podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. ¿Qué clase de hombre representaba Tisone? ¿Un bruto indiferente, un líder cínico o simplemente un realista frío? Kota soltó una carcajada victoriosa. Listo. Levantó la pistola de clavos modificada, ahora más voluminosa y reforzada, con una mira improvisada en la parte superior. Apretó el gatillo, y un clavo se estrelló contra una viga de madera al otro lado de la habitación con un golpe seco. Saya arqueó una ceja. Vale. Eso fue bastante impresionante. Kota se ajustó las gafas con una sonrisa satisfecha. Bastante. PFFT. Ya verás cómo les reviento la cabeza a los zombies con esta belleza. Takashi se asomó por la puerta, apretando el bate con más fuerza. Entonces no perdamos más tiempo. Cuanto más nos quedemos, mayor será el riesgo. Siguiente y última parada. La sala de profesores. Gracias a la pistola de clavos de Kota, despejar los pasillos se volvió mucho más fácil. Un clavo en la cabeza, y la amenaza desapareció. Naturalmente, la confianza de Kota con esa pistola en la mano se disparó. Con cada muerte, su sonrisa se hacía un poco más grande. Y siempre que no estaba en modo combate, volvía a su torpeza. Tisone le aconsejó que ahorrara munición. Que la usara solo en momentos críticos, ya que, la cantidad de clavos que lograron encontrar no duraría para siempre. Por suerte, la combinación de Tisone, Saeko, Takashi y Rei fue más que suficiente para acabar con la mayoría de las amenazas. Así llegaron a la sala de profesores, el último refugio antes del apacamiento. Una vez que se encargaron de los zombies del interior, Shizuka corrió hacia adelante. Aquí están las llaves. Date prisa. Dijo Tisone. Ya las tengo. Exclamó Shizuka triunfalmente, con el pecho tembloroso. Su camisa se tensó para contener el rebote. Maldita física de anime. Tisone simplemente suspiró antes de darse la vuelta y salir. Vamos. No hay tiempo que perder. Con las llaves en sus manos, el grupo salió furioso de la escuela y se dirigió al aparcamiento. Llegar allí no fue tarea fácil. Los zombies hacía tiempo que habían oído su llegada, no tan silenciosa. Algunos de los estudiantes que habían estado combatiendo a la horda también armaron un alboroto. Corran, dijo Tisone, siendo el primero en enfrentarse a la horda que se acercaba.
Su jabalina atravesó a un zombi que se tambaleaba. Continuó moviéndose, sin tiempo para rematarlo. Aunque no lo necesitaba, ya que Saeko parecía teletransportarse detrás de él, con el cabello ondeando como una cortina. Su boken se abalanzó sobre su cráneo con una fuerza aplastante. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Un zombi se abalanzó sobre la distraída Saeko, pero ella ni siquiera se giró para interceptarlo. Tisone le clavó la punta ensangrentada de su lanza en la cabeza, se la arrancó y aprovechó el impulso para golpear a otro con la culata de su jabalina. No muy lejos de ellos, Rei y Takashi se abrían paso entre los zombis con una agilidad que desmentía su destreza física. Kota abatió a los zombis con su pistola de clavos mientras corría. Se encargó de los rezagados que, de alguna manera, lograron superar las dos primeras líneas de defensa. Tisone, Saeko, Takashi y Rei. Mai y Miku formaban un escuadrón aparte, ya que dependían principalmente de su agilidad para esquivar a los zombis mientras los atacaban con sus respectivas armas. No tenían la fuerza de Tisone ni la inigualable habilidad con la espada de Saeko, pero se manejaban bastante bien. Por otro lado, no tenían que enfrentarse a varios objetivos a la vez. En cuanto a Shizuka y Saya, corrían en medio de la formación. Shizuka no era una luchadora, y Saya aún no se había asentado en el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, gracias a los fuertes bateadores en primera línea, lograron salir ilesos. El autobús estaba justo delante de ellos. Shizuka, la llave. Gritó Takashi mientras le reventaba la cabeza a un zombi. El grupo le abrió paso a Shizuka. La enfermera abrió la puerta de inmediato. Tisone casi esperaba que forcejeara con la llave como si fuera un personaje de dibujos animados, pero no tuvo problema en abrirla. Todos entraron en orden, excepto Tisone, Saeko y Takashi. Shizuka corrió al asiento del conductor. Kota abrió una ventanilla, apuntando con su pistola de clavos hacia afuera con aire teatral. Objetivo. Listo. Seguridad pública. Listo. Listos para el rock and roll. Saya no se dejaba engañar. Oh, date prisa y dispárales ya. Shizuka metió la llave en el contacto y el vehículo rugió. Ah, este no es mi coche. Se le escapó una gota de sudor. El acelerador, el freno, el embrague. Mai miró a Shizuka con incredulidad. Tienes que estar bromeando. Afuera, Tisone, Saeko y Takashi acabaron rápidamente con los zombis, permitiendo que todos se acomodaran dentro. Vamos, suban. Gritó Tisone. El arranque del vehículo fue la señal para poner fin a la escaramuza. No importaba cuánto o que también lucharan, parecía no tener fin. Tisone, tras confirmar que Saeko y Takashi habían subido rápidamente al autobús, también entró. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando, ayúdenos. Una voz gritó, acercándose rápidamente. Tisone miró hacia adelante, entrecerrando los ojos. Era un grupo de 7, corriendo mientras eran perseguidos por una incontable cantidad de zombis. Eran en su mayoría estudiantes, y solo uno de ellos vestía ropa sórdida. ¿Quién es? Preguntó Takashi. Ese es Shido, da clases de 3A. Saeko respondió, haciendo que Tisone frunciera el ceño. Casi se había olvidado de ese bastardo. Rei abrió mucho los ojos, temblando de rabia. Shido, la mano de Tisone se crispó, lista para cerrarles la maldita puerta en las narices y decirle a Shizuka que pisara el acelerador a fondo, dejando a ese cabrón ahí fuera para que los zombis hicieran lo que quisieran con él. Estamos listos para irnos. Dijo Shizuka con ansiedad. Un momento. Interrumpió Takashi, interponiéndose entre Tisone y la puerta. Tisone tenía que tomar una decisión rápida, ahora mismo. Dejar que Shido y su grupo de estudiantes subieran al autobús o dejar que los devoraran. Racionalmente, y con el conocimiento que tenía, era obvio que dejar subir a esos mocosos les traería problemas. Y muchos. Sobre todo a Shido, ese cabrón baboso. Sin embargo, tomar semejante decisión no le haría ganar ningún punto como líder. Solo Rei conocía la verdadera naturaleza de Shido. Quizás Saeko, con sus agudos instintos. Pero los demás, simplemente lo verían como un Tisone cruel y despiadado. Peor aún, de ahora en adelante podrían cuestionarlo a él y a sus órdenes, dudando de su juicio. Tisone miró a Takashi, quien apretaba los dientes, listo para salir furioso del autobús para ayudarlos. Rei lo detuvo de inmediato. No lo salves. Takashi la apartó. Rei, ¿cuál es tu problema? No necesitas salvarlo. Protestó desesperada. Los dejamos. Lo dejamos. Tisone intervino.
Estoy de acuerdo con ella. Deberíamos dejarlos atrás. Tú, Takashi se quedó en silencio, sorprendido. Todos. Dense prisa. Shido, con su típico estilo teatral, exclamó con su habitual aplomo. Un auténtico caballero de brillante armadura. Te garantizo que saldrás con vida. Takashi, comenzó Tisone. Podemos salvarlos, pero pase lo que pase de ahora en adelante, será tu culpa. ¿Entiendes? Maldita sea. Sube. Takashi gritó. Tisone retrocedió un paso, como para desvincularse de las acciones de Takashi. Se limitó a observar. Bien. La decisión ya estaba tomada. Las consecuencias posteriores le darían la excusa que necesitaba. Probablemente nunca más se le confiaría a Takashi una decisión así. Sus ojos brillaron con frialdad mientras observaba a Shido, que se acercaba rápidamente. Esta vez no saldrá como quieres. Los estudiantes prácticamente se lanzaron dentro, atropellándose presas del pánico. Shido subió último, jadeando dramáticamente mientras se apoyaba en el marco. Gracias, de verdad, ronroneó. Rei se dio la vuelta, temblando de rabia. Takashi acababa de perder algo de su favor. En cuanto todos estuvieron dentro, Tisone cerró la puerta de golpe. Shizuka, pisa a fondo. El autobús se abalanzó hacia adelante. Los zombies se estrellaron contra el lateral, arañando las ventanas con las manos mientras el vehículo atravesaba el aparcamiento a toda velocidad. El sonido era estridente, y el rebote del vehículo dejaba claro que estaban atropellando a sus compañeros infectados. Las manos de Shizuka en el timón temblaban. Tisone le dio una palmadita en el hombro. Recuerda, no son humanos. Ya están muertos, así que no te sientas culpable. Bien. Exhaló Shizuka, pisando el acelerador. El autobús atravesó las puertas de la escuela a toda velocidad y se abalanzó por la calle, dejando un remolino de pétalos de sakura a su paso. Por fin, lograron salir de esa maldita escuela. Parece que lo logramos, dijo Takashi. Todos se sentaron, Tisone se sentó junto a Shizuka, por si necesitaba apoyo moral. Miró a Takashi. Si algo pasaba a partir de entonces, todo recaería sobre él. La pelota estaba en su tejado. Y en el de Tisone también, pero solo indirectamente. Rei caminó hasta el final del autobús, con la mirada perdida en su regazo. Tisone se preguntó si Takashi sabía de la brecha que se estaba formando lentamente entre ellos. Gracias por salvarnos, dijo Shido con sorna, acercándose hasta el asiento de Saeko. ¿Eres el líder, Busujima-san? Saeko limpió su boken, sin siquiera dedicarle toda su atención al profesor. Oficialmente no tenemos uno. Miró a Tisone. Nuestra supervivencia es simplemente el resultado de nuestro trabajo en equipo. Bueno, eso no sirve de nada. Shido entrecerró los ojos, con la voz suave. Se necesita un líder para que sobrevivamos. Uno que lo controle todo. Rei miró a Takashi, susurrando con enfado. Te vas a arrepentir de esto. Definitivamente te vas a arrepentir de haberlos salvado. El silencio parecía envolver el autobús. Tisone no perdía de vista a nadie. Hasta que... TCH. Miren. Un estudiante, con el pelo teñido de rubio y una actitud que merecía un bate de béisbol en la cara, alzó la voz. Si seguimos así, no lo lograremos. Para empezar, ¿por qué tenemos que hacer lo que ustedes planeaban? Decidieron volver a la ciudad sin preguntarnos. ¿No podríamos haber buscado un lugar seguro dentro de la escuela? Tiene razón, coincidió otro estudiante del mismo grupo. Deberíamos buscar un lugar donde escondernos, como esa tienda que acabamos de pasar. Shizuka frenó de golpe, y la repentina sacudida casi la tiró al suelo. Se asomó por el asiento del conductor, con sus enormes músculos tambaleándose. Estoy harta. No puedo conducir con todos ustedes gritando. ¿Qué demonios? Espetó el rubio. Fue Saeko quien rompió la tensión esta vez. Cruzó los brazos sobre su boque. Entonces, ¿qué quieres hacer? No puedo, señaló a Takashi, lo cual a Tisone le pareció divertidísimo. No soporto a este tipo. ¿Por qué? Takashi se puso de pie. ¿Qué te he hecho? Tú, y entonces se abalanzó, listo para lanzar una reprimenda. Fue tan repentino que pilló a todos desprevenidos. Rei estaba a punto de intervenir, pero Tisone fue más rápido. Su paciencia había estado al borde del abismo todo el tiempo. Solo necesitaba que ese idiota diera el primer paso. Tisone le dio una palmada en la cara al tipo y estrelló su boca ladradora contra el borde del banco. El golpe violento, seguido de abundante sangre salpicando entre los dientes rotos, pareció silenciarlo todo.
Tisone no se detuvo ahí. Ni siquiera le dio tiempo al muy cabrón para procesar el dolor y gritar como una perra. Tiró del mocoso llorón y quejumbroso para que lo mirara. Ya he tenido suficiente de tus lloriqueos. Acabamos de salvarles el pellejo, poniendo a todos aquí en peligro, ¿y aún así crees que eso te hace especial y con derecho? Su voz, engañosamente tranquila, solo lo puso nervioso. Kota, ábreme la puerta. Abrir la puerta. Kota se quedó boquiabierto, y luego se apresuró a complacerlo. Ese sí, señor. El rubio dejó escapar un gemido de miedo. Espera. Espera aún, antes de que pudiera protestar, lo echaron. No me pagan por cuidar niños, dijo Tisone con gravedad. El rubio arrogante se puso de pie rápidamente e intentó volver adentro, pero una bota del número 15 le impactó de lleno en la cara, dejándolo despatarrado en el suelo, sin aliento. De un golpe, cerró la puerta de golpe. Shizuka, vete. Shizuka lo miró boquiabierta un momento, luego, lentamente, el vehículo cobró vida y siguió adelante, dejando atrás a un estudiante. Tisone se sacudió las manos, suspirando suavemente. Deberían estar agradecidos. Takashi los salvó. Yo no. Dijo con voz serena. ¿Eso significa que mi paciencia con ustedes no existe? Todos lo miraban, incluso los de su propio grupo. Tisone observó los rostros del grupo de Shido, dejando que el momento se alargara. Algunos apartaron la mirada, encogiéndose bajo su mirada. Algunos permanecieron rígidos, con las manos agarradas a los asientos, como si estuvieran preparándose para que echaran al siguiente. No puedes quejarte. No puedes exigir. No puedes dictar a dónde vamos ni cómo hacemos las cosas. Sigues el plan o encuentras tu propio camino. Así de simple. Su mirada se oscureció. Y si alguien, cualquiera, cree que puede contraatacar, que me pruebe. Inclinó la cabeza ligeramente hacia la puerta. La insinuación era clara. ¿Alguien más? La voz de Tisone sonaba tranquila, casi aburrida, mientras recorría con la mirada a los recién llegados. ¿Alguien más se atreve a hacer un berrinche? ¿No? Bien. El matón rubio intentó perseguir al autobús a toda velocidad, pero terminó cayendo de bruces. Sus gritos de clemencia cayeron en oídos sordos. Takashi no estaba seguro de si el silencio era mejor o no. ¿Qué le pasaría a ese tipo? Parecía tan inevitable considerando sus circunstancias. Tisone no mató a nadie, pero podría tener un papel indirecto si ese matón termina siendo invadido por zombies. Tisone, mientras tanto, caminó lentamente hasta detenerse frente a otro estudiante del grupo de Shido, el chico de cabello negro que había apoyado a su amigo llorón. Dijiste algo antes, pero no te entendí. ¿Quieres hablar un poco más alto? El chico se encogió, incapaz de enfrentarse a la mirada penetrante de Tisone. No dije nada. Ah, ¿no dijiste nada? Tisone parpadeó, fingiendo una exclamación de sorpresa. Ya me lo imaginaba. Bueno, ronroneó Shido, ajustándose las gafas. Menuda declaración. Su voz era mesurada, sus palabras, deliberadas. La disciplina es importante en una situación de supervivencia, por supuesto. Pero, dio un paso al frente con naturalidad, con las manos en los bolsillos y los ojos brillantes. Me pregunto, Tisone-san, ¿qué pasará cuando el resto del grupo se dé cuenta de que cualquiera puede ser expulsado por cuestionar órdenes? Shido hizo una pausa, con una postura perfectamente neutral. Esa molesta sonrisa aún en sus labios. Su tono se mantuvo suave como la mantequilla. Tisone estaba seguro de que Shido se haría pasar por mejor hombre en ese momento y causaría aún más tensión entre los miembros del grupo. Eso o bien llevaría a una ruptura y a una eventual disidencia, o bien se volvería contraproducente para los calculadores planes de Tisone. De cualquier manera, ese manipulador de mierda pronto se daría cuenta de que su influencia se había reducido a cero. Tisone actuó antes de que Shido tuviera la oportunidad de hablar. Su mano se lanzó hacia adelante como una víbora, apretando su escuálido cuello como una tenaza. Shido se atragantó de inmediato, con los ojos desorbitados mientras su sonrisa se transformaba rápidamente en una de incredulidad. Antes de que nadie pudiera emitir un solo murmullo de protesta o sorpresa, Tisone lo agarró con más fuerza, apretando la mandíbula mientras sus ojos despiadados lo clavaban en su lugar. Shido le agarró la muñeca, intentando desesperadamente liberarse. Dejadme algo claro, dijo Tisone con una voz peligrosamente tranquila. Estáis aquí porque Takashi tomó la estúpida decisión de arrastraros. Que yo sepa, eso solo convierte a todo vuestro grupo en un peso muerto. Él cometió el error, no yo. Así que grabad esto en esa cabeza viscosa.
En cuanto alguno de vosotros se pase de la raya, en cuanto ponga en riesgo la vida de mi gente, os convertiré en comida para zombies. ¿Me he explicado bien, Shido-sensei? Y como para enfatizar su amenaza, Tizone siguió estrangulando al arrogante pedazo de mierda como si su vida fuera completamente insignificante. Cuando el rostro de Shido empezó a adquirir un tono azul brillante, con las mejillas hinchadas y las lágrimas resbalando por las comisuras de los ojos, Tizone finalmente lo soltó. Shido jadeó, poniéndose de rodillas y masajeándose la garganta mientras respiraba con dificultad. Tizone le dio la espalda, sintiendo desprecio por el hombre débil. Shido exhaló dramáticamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hostilidad! Innecesaria, de verdad. Dijo, en un tono seco y burlón. Quizás, respondió Tizone con indiferencia. Quizás, si tu actitud fuera digna de la duda, esto no habría escalado a tal extremo. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Entonces, existe la posibilidad de que, si acatamos tus órdenes, la agresión no vuelva a ocurrir. El hombre se levantó, arreglándose el desorden en la ropa. Un lamentable intento de recuperar la compostura. Es una posibilidad, aunque poco probable. El rostro de Shido se quedó petrificado. Sin embargo, no somos animales. Tizone suspiró. Si no cooperan o sus estudiantes actúan de forma irrazonable, sí, manejaré la situación como sea necesario. Si alguno de ustedes muere, no lo consideraré una pérdida, pero su utilidad para el grupo influye en mi decisión. Por supuesto, ser útil no sería precisamente prioritario, con o sin estudiantes a su lado. No olviden que somos nosotros quienes les hacemos un favor a ustedes y a sus estudiantes. Todos los miraban fijamente, incluso los que se escondían en la parte de atrás, sin atreverse a respirar. Saya no pudo evitar sonreír ante el repentino control de la situación por parte de Tizone. Reí también. Ella no era de las que abogaban por el uso innecesario de la violencia, pero al ver a ese bastardo de Shido arrastrándose en el suelo como la basura que era, ahogando sus gritos, se encontró sonriendo con suficiencia. Saeko asintió sutilmente para sí misma. Parecía que la posición de Tizone como líder estaba firmemente establecida. Como profesor y responsable de la seguridad de estos estudiantes, no puedo, conscientemente, simplemente doblegarme ante la superioridad de armas que tienes a tus órdenes, Tizone-san. La voz de Shido se volvió aguda. Estos no son soldados ni mercenarios como tú y Busujima-san. Son estudiantes de preparatoria. Estudiantes. ¿Cómo puedes hablar con tanta crueldad de sus vidas? Oh, deberías saber muy bien cómo funciona el mundo, especialmente tú. Todos tenemos un papel, Shido-sensei. Este mundo está lleno de inmundicia, y hay una jerarquía donde aquellos de verdadero valor, es decir, las personas física y mentalmente aptas para afrontar los retos que nos esperan, se convierten en quienes ostentan una posición de autoridad. Regresó junto a Shizuka-sensei. Esa jerarquía no es inamovible, pero al menos, a la hora de la verdad, estoy seguro de que los inteligentes comprenderán la dinámica y se adaptarán, ¿no? Shido entrecerró los ojos. Su mano seguía acariciándose la garganta. Tú, Tizone levantó una mano. Cállate. No quiero oír ni una palabra de ti hasta que tu pequeño grupo escolar haga algo digno de ser escuchado. ¿Entendido? La mirada que Shido le dirigió le dio ganas de volver a rodearle el cuello con los dedos y arrancarle hasta la última gota de vida. Por supuesto. La expresión de Shido dio un giro de 180 grados, sonriendo jovialmente. Tu grupo me salvó la vida. Y la de mis alumnos también. No estoy en posición de exigir nada. Eso pareció zanjar el asunto, ya que todos suspiraron aliviados. Durante el resto del viaje, una tensión sofocante se cernió sobre el autobús, con la mirada gélida de Tizone fija en los nuevos reclutas. Les era imposible estar tranquilos en su presencia, quizás eso era lo que quería. Simplemente no podía confiar en ellos. La asociación con Shido manchaba su carácter a sus ojos. Tizone-san, ¿a dónde vamos? La alegre voz de Shizuka llenó el ambiente tenso. Tizone se tomó un momento para observar los edificios y tiendas que pasaban. Nuestra prioridad es pasar por el campo de tiro más cercano. Necesitaremos ir bien armados de ahora en adelante, lo que significa que debemos conseguir pistolas, rifles y una escopeta de asalto o de combate. Pero por ahora pueden parar allí. Señaló una tienda de bicicletas al otro lado de la calle. No podemos ir con la ropa del colegio, así que vistámonos como corresponde. Okie dokie.
Tarareó, reduciendo la velocidad hasta que el autobús se detuvo justo afuera. Uf, qué agotador. Miku suspiró suavemente mientras se masajeaba el hombro, mientras Kota acariciaba su pistola de clavos con cariño. Todos, manténganse unidos. Tisone abrió las puertas del autobús y se bajó de un salto. Ustedes. Señaló a Shido y al resto de sus estudiantes. Ustedes tomarán la iniciativa. Demuéstrenos que su valentía no es un hecho aislado. La sonrisa de Shido se curvó ligeramente, pero no protestó. Sabía que no podía. En cambio, se giró hacia sus estudiantes, aplaudiendo como un líder benévolo. Bueno, ya lo oyeron. Dijo con suavidad, aunque su voz tenía un dejo de irritación. No hagamos esperar a nuestros benefactores. Tisone resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Ese bastardo condescendiente. Los estudiantes de Shido dudaron, mirándose fijamente. Tenían miedo. Bien. El miedo era un motivador eficaz. Evitaría que se volvieran imprudentes. A Tisone le importaba un comino su comodidad. Solo necesitaba que fueran útiles, al menos el tiempo suficiente para determinar si valía la pena conservarlos o dejarlos como cebo para zombies. Muévanse, espetó, agotando su paciencia. Lentamente, el grupo avanzó arrastrando los pies, saliendo a la acera. La calle estaba inquietantemente silenciosa. Ni gemidos. Ni pasos arrastrados. Solo el ocasional susurro del viento a través de cristales rotos y cubos de basura volcados. Eso no significaba nada. Los muertos podían estar esperando en cualquier lugar. Shido, siempre el actor, se ajustó la corbata mientras se dirigía hacia la fachada destrozada de la tienda de bicicletas. El cristal estaba roto hacia adentro, con fragmentos irregulares aún adheridos al marco. No era buena señal. Algo, o alguien, ya había pasado por allí. Kota se ajustó las gafas, agarrando su pistola de clavos como si fuera un rifle preciado. No me gusta esto. Deberíamos revisar el perímetro primero. Tisone asintió. De acuerdo. Kota, lleva a Takashi y Rei. Revisa la parte de atrás. Date prisa, no quiero que ninguno de ustedes se aleje del grupo mucho tiempo. Kota sonrió radiante, con un raro momento de orgullo en su rostro al recibir una tarea apropiada. Entendido. Takashi y Rei se unieron a Kota, ambos apuntalando sus armas y mirando por el lateral de la tienda de bicicletas antes de dirigirse a la parte de atrás. Eso dejó a Tisone para seguir a Shido. Cuando entraron, quedó claro al instante que la tienda había sido asaltada. Ropa tirada cubría el suelo, paquetes vacíos de cecina, latas, botellas y cajetillas de cigarrillos desechadas. Cerca del mostrador, una empleada seguía inmóvil. Su cuerpo sin vida era poco más que un montón inidentificable sobre la alfombra, rodeada de su propia sangre. El olor era denso en el aire. Alguien saqueó el lugar, pero no a fondo, dijo Saeko con cautela. Zombies muertos cubrían el lugar. La causa de su muerte había sido un traumatismo contundente. Alguien exterminó a los no muertos. Dudaba que esto fuera obra de un solo individuo. Tisone miró a su alrededor, en alerta máxima. Manténganse alerta y tomen lo que quieran. Guantes. Chaquetas. Cascos. Mochilas. Todos se dispersaron. Tisone miró a Shizuka y le dio una palmadita en el hombro. Tú también, Shizuka-sensei. Deberías cambiarte de ropa, dudo que puedas correr con una falda ajustada y esa camiseta. Ah, pero toda esta ropa es de diseñador. Se quejó. Me da igual. La mujer pechugona suspiró derrotada, y Tisone la empujó suavemente hacia adelante mientras el grupo buscaba frenéticamente algo útil. Takashi, Kota y Rei regresaron. ¿Hay alguna señal de ellos?, preguntó Tisone, ahora con una chaqueta negra, guantes y botas de montar negras. Se aseguró de que no le quedarán demasiado apretados. Llevaba un casco bajo el brazo, completando su nuevo estilo, mucho más adecuado para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Nada, respondió Takashi. Ni rastro. Eso tranquilizó al grupo, en general. Quizás la ciudad no esté tan mal como pensaba, dijo Takashi pensativo. Llegamos aquí relativamente ilesos. Y tampoco los vemos por la zona. Puede que no tengamos que preocuparnos por los zombies, pero Tisone se quedó callado, mirando los cadáveres en descomposición en el suelo. Tal vez tengamos que buscar otros supervivientes. Takashi apretó los puños y bajó la mirada. Probablemente acababa de darse cuenta de que los humanos podían ser tan malos, si no más peligrosos, que los cascarones descerebrados y andantes. Como sea, vayan a buscar un traje y un casco y cámbiense. No nos quedaremos mucho tiempo. Tisone les hizo un gesto a los demás. Todos, rápido.
Sí, Shizuka se había puesto un sencillo traje de montar, aunque aún lamentaba que toda la experiencia hubiera arruinado sus elecciones de moda. Cabe destacar que el busto voluminoso de la enfermera añadía una tensión peligrosa a su ajustado traje. El atuendo de Miku era completamente negro, en marcado contraste con el traje de montar blanco de Shizuka. Mai optó por un traje negro similar, que sorprendentemente resaltaba su físico. La única diferencia era que su casco tenía orejas de conejo. Saya llevaba uno rosa, a juego con su pelo. Saeko, por otro lado, se mantuvo prácticamente igual. Cuando Tisone la miró, se encogió de hombros. Demasiado peso. Necesito poder moverme. Me parece bien. Saya sonrió con picardía. ¿Sabes? Una bici rosa no habría venido mal ahora mismo. Oh. Eso habría sido maravilloso. Shizuko asintió de inmediato. Takashi, Rei y Kota se pusieron sus propios uniformes. Tisone asintió. Ahora sí que parecemos un grupo de verdad. Si ya terminaron. Se dirigió a todos, incluyendo a Shido y al grupo de sus estudiantes. Es hora de irnos. Shido, ahora con una chaqueta de ciclismo, levantó una mano. Si me permiten una sugerencia. Tisone y Rei hicieron una mueca al ver su actitud fingida de amistad. Claro. Hizo un gesto de impaciencia. Déjenme ir. Parece que esta zona ya está ocupada. ¿Estás seguro de que estaremos a salvo avanzando en un vehículo armado por las calles de la ciudad? Sin duda alertaremos a cada, sonrió. Superviviente. Tisone entrecerró los ojos. ¿Qué sugieres entonces? ¿Ir a pie? Mi punto es válido. No queremos alertar a los supervivientes sobre nuestra ubicación. Algunos supervivientes podrían vernos e intentar robarnos el vehículo. Peor aún, podrían confundirnos con una fuerza hostil y atacar en defensa propia. ¿Se trata más de tus tonterías pacifistas y moralistas, o propones algo realmente práctico? Shido mantuvo un tono diplomático. ¿Qué tal un vehículo con un motor más pequeño? Algo con un sistema de escape más silencioso y menos peso. Eso podría facilitar la movilidad en caso de que las carreteras estén bloqueadas o algo peor. No hay vehículos con capacidad suficiente para todos. En este cabemos todos. Eso es lo que considero prioritario. Solo un vehículo blindado merece la pena detener el autobús. Tisone simplemente negó con la cabeza. La sonrisa de Shido apenas se desvaneció. Es cierto, pero consideren esto. ¿Por qué limitarnos a uno? Si nos dividimos en grupos más pequeños, llevando varias motos o coches compactos, aumentamos nuestra maniobrabilidad y reducimos el riesgo de perderlo todo si un vehículo se ve comprometido. Tisone se burló. ¿Te refieres a dividir el grupo, hacer a todos más vulnerables y arriesgarnos a perder gente solo porque crees que el sigilo es más importante que la potencia de fuego? Shido extendió las manos, alzando ligeramente la voz. No se trata de sacrificar potencia de fuego. Se trata de opciones. Un convoy con varios vehículos pequeños proporciona rutas de escape, adaptabilidad. Si un grupo tiene problemas, los demás pueden desviarse o dar la vuelta. No caeríamos todos en una sola emboscada. Tisone se cruzó de brazos. ¿Y quién decide qué grupo va a dónde? ¿Tú? Su tono destilaba sarcasmo. Porque ya veo cómo termina eso. Gente eliminada, confusión cuando las cosas se tuercen y una fuerza dividida que es más fácil de explotar. Shido mantuvo la sonrisa, pero el brillo en sus ojos se agudizó. La confianza es la clave aquí, Tisone-san. No tienes que liderar solo. Ah, ¿eso era lo que quería lograr? El bastardo sabía que la posición de Tisone no era fácil de quebrantar, así que quería abrirse camino en la jerarquía. Tisone soltó una risita seca. ¿Confianza? ¿De ti? Eso es rico. Inclinó la cabeza hacia el autobús. Déjame recordarte por qué seguimos vivos. Es porque estamos juntos, cubriéndonos las espaldas. Si empiezas a distribuir a la gente en vehículos más pequeños, la coordinación se rompe. ¿Crees que algunos de estos pueden los DS defenderse solos si los acorralan, alejándolos del grupo principal? Hizo un gesto hacia los estudiantes más tímidos que rondaban cerca del autobús. No son soldados entrenados. Su mayor preocupación hasta esta mañana era un examen de matemáticas, no un maldito apocalipsis. Shido chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza con decepción. Ya veo. Prefieres jugártelo todo a un solo movimiento que crearte contingencias. No, prefiero tener el control de la situación a dejar que un aspirante a líder de una secta destruya la única defensa que tenemos. Por primera vez, la mandíbula de Shido se tensó. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo.
Tisone se inclinó ligeramente y bajó la voz lo suficiente para que solo Shido lo oyera. ¿Quieres opciones? Aquí tienes una. Cállate, cumple las órdenes, y quizás, solo quizás, no te tire de este autobús en cuanto te conviertas en un peso muerto. El silencio se prolongó entre ellos durante un instante. Entonces, los labios de Shido volvieron a curvarse en su sonrisa, siempre agradable y siempre exasperante. Bueno, supongo que la democracia está muerta entonces. Tisone sonrió con suficiencia. Murió cuando se acabó el mundo. Sube al maldito autobús. Sin decir nada más, Shido giró sobre sus talones y subió, seguido por sus alumnos, vacilantes. Se va a convertir en un problema, dijo Rei, ataviada con un extravagante traje de montar carmesí. Se veía bien. Lo es. Tisone suspiró. Es un baboso. Dale la oportunidad de alimentar sus propios intereses, y la aprovechará. La gente acabará apoyándolo. Así que supongo que el truco está en mantener el impulso y no darle a ese cabrón adulador la oportunidad de crecer. Además, será mi responsabilidad asegurarme de que no corramos ningún peligro. No voy a permitir que nadie arriesgue su vida siguiendo la filosofía de Shido. Rei cerró los ojos y echó un vistazo a Takashi. Una expresión de conflicto se apoderó de ella. ¿Sabes? Dudó. Pensé que Takashi sería una elección adecuada. Para liderar el grupo, quiero decir. Bueno, todavía no me ha dado una razón para considerarlo un contendiente. Tisone la miró con picardía. Si tienes esa expectativa, supongo que deberías darle un empujoncito, ¿no? ¿No? ¡No! Agitó las manos, con las gotas de sudor empapadas. Lo que quería decir es, que me alegro de que seas tú. Takashi es mi amigo de la infancia. Sus palabras le invadieron la nostalgia. Es un poco imbécil, pero tiene buenas intenciones. Sin embargo, en esa situación, dudo que hubiera tratado a Shido como tú lo hiciste. De hecho, creo que ese cabrón ya habría tomado el control del grupo. Mientras yo esté aquí, Shido no tendrá ninguna influencia sobre el grupo. Déjame encargarme de él. Y tú encárgate de tu chico. Rei murmuró en voz baja. No es mi chico, Tisone, sin embargo, ya había pasado junto a ella. Tisone le dio un codazo suave a Shizuka. ¿Cómo lo llevas? ¿Cansada? ¿Sedienta? Hizo un puchero. Mente agotada, en realidad. Tisone negó con la cabeza y le puso una botella de agua en las manos. Toma, es lo mejor que puedo hacer. ¿Puedo tomar un poco de alcohol la próxima vez? Bromeó. Tisone le dio una palmadita en el hombro, inclinándose más cerca y susurrándole al oído. Sigue así y te invitaré al vino más caro del mundo. Por ahora, quédate conmigo y superarás esto. Si los zombies no fueran suficiente problema, ahora tenemos un enemigo aún más peligroso a unas filas de distancia. Echó un vistazo furtivo hacia atrás. Sabes que nos va a hacer la vida imposible. Hizo un puchero. No pasa nada, no me importaría que hicieras el viaje un poco accidentado. Shido seguro que se va a llevar por ahí. Eso me anima, dijo ella, riendo. Su expresión se tornó seria. Vigilen las carreteras. No solo tenemos que tener cuidado con los zombies. No se detengan ante nadie a menos que yo lo diga. Yo me quedaré tranquila y mantendré a todos bajo control, y tú, mientras tanto, estate atento. Le dedicó una sonrisa radiante. De acuerdo. Dijo alegremente. No puedo prometer nada. Bueno, mejor que nada. El autobús arrancó hacia su próximo destino, el campo de tiro. Por desgracia, la preocupación de Tisone se hizo realidad a los pocos minutos de empezar el viaje. Estaba oscureciendo y no podían permitirse viajar de noche. Si el campo de tiro estaba bien asegurado, podrían pasar la noche allí. Sería aún mejor si hubiera suficientes armas para abastecer a todos en el grupo. Tisone miró a Shido. Estaba callado. Bien. Se acabaron los dramas por hoy, con suerte. Por mucho que le complaciera poner al baboso profesor en su lugar, estos conflictos podían volverse agotadores enseguida, sobre todo porque Shido tenía todos los rasgos de un sociópata persistente. No le asustaba una confrontación directa, pero necesitaba la excusa adecuada para deshacerse de él. Una solución permanente. Un villano como Shido era de los que guardaban rencor si lo dejaban con vida. Tisone-san. La voz inquieta de Shizuka atravesó sus pensamientos, despertándolo por completo. ¿Qué ocurre? Se acercó a la enfermera. Ella señaló con un dedo tembloroso hacia el parabrisas. Tisone la siguió. De hecho, no era el único. Un estruendo creciente llenaba el aire, vibrando a través de la estructura de acero del autobús. No era el gemido distante de los no muertos, ni el zumbido constante del motor.
Tisone entrecerró los ojos. Motocicletas. Aparecían como fantasmas en la penumbra. 1, 2, luego media docena o más. Siluetas negras contra el sol poniente, con los faros parpadeando. Algunas venían de frente, otras las flanqueaban a ambos lados, y cuando se giró para mirar por la ventana trasera, se acercaban más por detrás. El autobús estaba rodeado. «Mierda», murmuró Tisone en voz baja. La mandíbula de Takashi se tensó. Rei se agarró con más fuerza al asiento de delante. Kota se ajustó las gafas, con gotas de sudor en la sien. Los demás también lo notaban, y se oían susurros entre el grupo. «¿Son amigables?», preguntó Shizuka con voz inquieta. La mirada de Tisone se fijó en el motociclista más cercano, a apenas 3 metros. El casco del hombre estaba rayado y abollado, su chaqueta manchada con algo oscuro. Levantó una palanca y la golpeó 2 veces contra el lateral de su moto. Una señal. Los demás respondieron. Las cadenas resonaron. Las cuchillas brillaron. Alguien rió. No fue nada amistoso. «Prepárense», dijo Tisone con voz fría. «Nos están probando». Entonces, sin previo aviso, el primer motociclista se acercó y atacó. La palanca se estrelló contra el lateral del autobús con un fuerte estruendo, sacudiendo a todos los que estaban dentro. Shizuka soltó un grito, agarrando el volante con más fuerza. Más motociclistas siguieron su ejemplo, embistiendo y golpeando el vehículo, sus armas raspando el metal como clavos en una pizarra. «Intentan obligarnos a parar». Takashi apretó los dientes, agarrándose al asiento para mantener el equilibrio. «No va a pasar». La mirada de Tisone se dirigió a Shizuka. «Mantén el ritmo. No bajes la velocidad». «Pero». «Sin peros». La interrumpió. «Si nos detenemos, estamos muertos». Shizuka apretó los labios y siguió pisando el acelerador, pero un roce desagradable contra las ventanillas laterales la hizo chillar y casi desviarse. Tisone estuvo a su lado en un instante, con una mano en el volante. «No dejes que el miedo te abrume. Cálmate». A Shizuka le temblaban las manos. No podía conducir con seguridad en esa situación. Sin embargo, en cuanto volvió la mirada hacia adelante, se dio cuenta de que sus palabras eran una completa basura. Medio kilómetro más adelante, un grupo de motociclistas colocaba clavos para neumáticos en la carretera. Shizuka-sensei ni siquiera les prestaba atención. ¿Qué hago? No había muchas opciones en ese momento. Si seguían adelante, las ruedas del autobús quedarían destrozadas y sus rutas de escape se verían comprometidas. Sin embargo, si se detenían e intentaban hablar, no tuvo que darle vueltas ni un segundo, porque ya tenía la respuesta. Era imposible que una confrontación con un grupo tan grande no terminara en violencia. No podía poner a todos en peligro. Shido se acercó a él. «No creo que atravesar esa barrera sea una opción, Tisone-san». Su sonrisa, por supuesto, era exasperantemente amplia. «¿Ahora, qué vas a hacer, líder?». El mal humor de Tisone se desplomó aún más ante las palabras de Shido. Sabía que el apocalipsis ya los había reducido a niveles inferiores a los humanos y que la decencia común era solo un recuerdo. Sin embargo, presenciar los intentos inmediatos de Shido por socavarlo de forma tan descarada llenó el corazón de Tisone de tal odio que le costó concentrarse. ¿Y esos motociclistas? ¿Acaso sus acciones no eran suficientes para demostrar que su grupo tampoco estaba compuesto por humanitarios? Shizuka apenas tuvo tiempo de apartarse a un lado antes de que Tisone se deslizara al volante y girara bruscamente a la derecha. El enorme autobús se sacudió violentamente, con los neumáticos chirriando contra el pavimento al derrapar. Los motociclistas que iban demasiado cerca por los lados no tuvieron ninguna oportunidad. Uno fue rozado por la esquina delantera del autobús. Su moto se desvió sin control antes de estrellarse contra otro conductor. Los dos se enredaron en un amasijo de metal y carne antes de derrapar por la carretera. Saltaron chispas cuando sus bicicletas se volcaron y sus cuerpos se estrellaron contra una farola. Otro ciclista, intentando mantener el ritmo, entró en pánico ante la repentina maniobra. Se tambaleó, intentaba recuperar el equilibrio, pero el retrovisor del autobús le dio en la cabeza con un crujido espantoso. Su cráneo, protegido por el casco, se estrelló violentamente contra el suelo antes de perder el control. Su moto se volcó y lo hizo rodar por el asfalto, justo en el camino de otra moto. Una oleada de júbilo vengativo invadió a Tisone al ver el accidente mortal. ¿Se lo merecían, no? A sus espaldas, oyó a alguien jadear y gemir. La sangre cubría la carretera con cada moto que caía.
Los motociclistas restantes gritaron de rabia, pero Tisone no había terminado. Pisó el freno a fondo. La parada repentina arrojó a todos hacia adelante dentro del autobús. Gritos de alarma llenaron el espacio mientras los pasajeros luchaban por sujetarse. Afuera, el efecto fue aún más letal. Dos motociclistas, sorprendidos por la brusca desaceleración, no tuvieron tiempo de reaccionar. El impulso los impulsó hacia adelante, directo a la parte trasera del autobús. El primero se estrelló de cabeza contra las puertas traseras, rompiendo el cráneo con el casco contra el cristal antes de que su cuerpo inerte cayera bajo las ruedas. El segundo se estrelló contra el parachoques con una fuerza demoledora, y su moto volcó sobre él al salir despedido. Tisone apenas tuvo un segundo para respirar. Antes de que los motociclistas restantes pudieran recuperarse, pisó el acelerador a fondo y se estrelló directamente contra otro motociclista. Su cabeza chocó contra el frontal del vehículo, dejando una enorme abolladura manchada de sangre a su paso. Tisone, en su estado de hiperconcentración, aún no había asimilado la realidad del espantoso golpe, pero cuando volvió a mirar la carretera, vio una masa de carne destrozada y un casco destrozado rodando por el pavimento. No había moto. Y no había motociclista. Definitivamente estaba muerto. Al menos la mayoría. Tisone exhaló, desechando el pensamiento. No era el momento. Además, esos bastardos se metieron con él, ahora su única razón de ser sería nada más que un atropello. El autobús rugió hacia adelante, directo al bloqueo antes de que Tisone frenase de golpe, apenas logrando evitar que el vehículo se doblara justo delante de los clavos. No era como si pudiera pasar por encima de los clavos. Un coro de gritos se escuchó detrás de él. Una vez que el autobús se asentó, todos recuperaron la compostura e intentaron comprender la situación. Saya fue la primera, agarrándose el pecho, mirando a Tisone con horror. Luego, Miku y Mai. Rei también miró a Tisone, boquiabierta por la sorpresa. Después llegaron Saeko y Shizuka. Saya estaba en su estado inicial, con los ojos abiertos y petrificada mientras miraba a la gente atropellada con una mezcla de emociones, mientras que la profesora de enfermería parecía mareada, como si intentara comprender la gravedad de la situación. Kota estaba conmocionado, por no hablar del grupo de estudiantes de Shido. No podía distinguir si la expresión en sus rostros era de incredulidad o de indignación. En ese momento, ya no importaba. Tisone se volvió hacia los demás, con una expresión fría y firme, como si no hubiera causado la muerte de 8 personas. Sin embargo, para sorpresa de Tisone, Saeko no lo miraba con horror. Su mirada era indescifrable al principio. Sus ojos violeta estaban fijos en la carnicería del exterior. La carretera estaba sembrada de cuerpos retorcidos y motos destrozadas. Luego, lentamente, entreabrió los labios. No lo dudaron, murmuró, casi para sí misma. Shido se ajustó las gafas. Una lenta sonrisa burlona se extendió por sus labios mientras observaba el resultado. Vaya, debo decir, Tisone-san, que fue todo un espectáculo. Su voz era casi alegre, con un matiz de admiración enfermiza. Tisone apenas lo miró, con el pulso aún latiéndole en los oídos. No es el momento, Shido. No se molestó en añadir, sensei. El bastardo no merecía el honorífico. Todos. Prepárense, esto no ha terminado. Saeko sacó su espada de madera y se puso de pie. Los motociclistas que habían colocado los clavos en la carretera, tras un momento de sorpresa, recuperaron la orientación rápidamente y rodearon al grupo. 3 de ellos se lanzaron contra el autobús. 2 se separaron para rodearlo, acercándose al autobús por los lados. Tisone se puso el casco, apartó a Shido de un empujón y se dirigió hacia las puertas. Saeko pareció interpretar esto como una señal para moverse también. Se paró justo detrás de Tisone mientras este abría la puerta del autobús de golpe. Kota echó un último vistazo a Takashi, quien seguía clavado en su sitio, observando con incredulidad los cadáveres en el suelo y a sus agresores que se acercaban, y con una sonrisa insegura, bajó para unirse a Tisone y Saeko. Rei tampoco se quedó de brazos cruzados. Saya también quería unirse, pero, quédate aquí, Saya. Tisone la obligó a quedarse quieta. Considerando el tipo de conflicto, se giró hacia Miku y Mai. Vosotras 2 quédense aquí también. Espera un segundo, Mai fue la primera en hablar. ¿Por qué no podemos? La mirada de Tisone interrumpió a Mai a media frase, con voz baja e inflexible. Porque no quiero que te arriesgues. Antes de que Mai pudiera volver a protestar, Saeko dio un paso al frente. No es el momento, dijo en voz baja. No pasará nada.
Afuera, el rugido de los motores se hacía más fuerte. Los dos motociclistas que flanqueaban el autobús aceleraban al unísono, como una especie de rudimentaria táctica de intimidación. Tisone entrecerró los ojos a través del casco. «Kota», murmuró, sin apartar la vista del motociclista más cercano. «Cúbreme». Kota asintió con rigidez, agarrando su pistola de clavos modificada como si fuera una extensión de sí mismo. El primer motociclista se bajó de la moto y se abalanzó rápidamente, con la palanca en alto. Tisone calculó el ritmo y se abalanzó para recibir el golpe. Tisone no se consideraba un experto, pero en artes marciales se consideraba bastante hábil. Así, cuando la palanca se dirigió hacia su cabeza, Tisone maniobró hábilmente hacia la izquierda, permitiendo que el arma lo rozara antes de impactar contra el suelo. Entonces, con una leve flexión, extendió su mano enguantada y le asestó un golpe directo en la garganta al asesino. El motociclista se tambaleó hacia atrás, sorprendido, extendiendo la mano para cubrirse el cuello expuesto, lo que le dio a Tisone la oportunidad de atacar de nuevo, esta vez con su jabalina. Con un movimiento rápido pero eficiente, su arma se hundió profundamente en el pecho del hombre, atravesándole músculos y tendones por igual. Otro motociclista, desde la banda, se abalanzó hacia ellos para intentar ayudarlos. Pero Saeko siempre había sido veloz, y la primera señal de movimiento de sus oponentes ya le había predicho claramente sus movimientos. Saeko dejó caer los hombros. Tisone captó la señal al instante y se apartó, dejando espacio para que la princesa del club de Kendo cargara de cabeza contra el flanco enemigo, con su espada de madera describiendo un arco en el aire. ¿Qué podían esperar los demás? ¿Esa endeble arma de madera suya? No tenían de qué preocuparse. ¿Verdad? ¡Bum! El arma de madera de Saeko se estrelló contra el antebrazo del motociclista, rompiéndole el hueso con un crujido audible y provocando un grito. Le dio una patada en el pecho, tirándolo hacia atrás, y le asestó otro golpe contundente en la rodilla izquierda, destrozándole la rótula y derribándolo con un grito agonizante. A sus espaldas, Rei fruncía el ceño mientras retrocedía constantemente para esquivar la feroz embestida de un motociclista. No ayudaba que esos cabrones hubieran colocado sus motos de forma que los faros la apuntaran directamente. Cegarla con luces brillantes agravó aún más la lucha de Rei, hasta el punto de que no tuvo ni un segundo de descanso. La respiración de Rei se aceleró. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras el sudor empezaba a formarse en su frente. Su oponente cargó contra ella con frenesí, blandiendo, entre otras cosas, un cuchillo de cocina en una mano, como si intentara intimidarla con su alcance. Rei esperó a que su enemigo se acercara. Con la motocicleta rugiendo a escasos metros, Rei se giró hacia atrás y esquivó por poco su ataque, clavándole la empuñadura de su lanza en el cuello, justo debajo del casco. Con ese golpe, su oponente dejó escapar un doloroso gorgoteo y cayó hacia adelante, golpeándose la cara contra el asfalto. Sin embargo, la tímida chica no tenía ni una mínima oportunidad de descansar. Otro enemigo se acercaba rápidamente a su posición. Sin embargo, un veloz proyectil le atravesó el muslo antes de que Rei pudiera siquiera pensar en defenderse de su nuevo atacante. Rei se giró y se encontró mirando a Kota con la boca abierta. «Buena puntería», gritó, demostrando su agradecimiento. «Dales una paliza y hazme el trabajo fácil», fue la respuesta de Kota. Tisone liberó su jabalina del pecho del motociclista, y el hombre se desplomó en el suelo con un sonido gutural. La sangre se acumulaba bajo él, mezclándose con las manchas de aceite y los cristales rotos del pavimento. El resto de los motociclistas, sin embargo, no se inmutaron. Al contrario, parecían más furiosos, acelerando sus motores con más fuerza, formando un semicírculo suelto alrededor del autobús y los combatientes. Saeko estaba de pie junto a Tisone, con la espada de madera apoyada en el hombro, sus ojos violetas fijos en los hombres que la rodeaban. No estaba nerviosa. Al contrario, parecía emocionada. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, la misma expresión que tendría al comienzo de una batalla. Rei apretó los dientes y movió la cabeza sujetando firmemente su lanza. Kota recargó su pistola de clavos con precisión mecánica, recorriendo con la vista rápidamente cada objetivo. Tisone se aseguró de mantenerlos a todos en la mira. Pero esos malditos bastardos seguían saliendo como granos. Los faros en su cara le dificultaban ver a más allá de unos pocos metros, así que era posible que hubiera otros acechando más allá de la luz. Entonces, una voz grave atravesó el ruido. «Basta». El rugido de los motores se apagó lentamente.
Uno de los motociclistas dio un paso al frente. El líder, a juzgar por cómo los demás se movieron para hacerle espacio. Era un hombre alto, con la cabeza rapada, y una cicatriz que le recorría la mejilla como un rayo dentado. Su chaqueta de cuero tenía un parche con un tosco emblema de calavera y huesos cruzados. Ladeó la cabeza, con una sonrisa pícara tirando de la comisura de sus labios. «Tienes agallas, te lo concedo», dijo con la voz áspera como la grava. «No muchos acabarían con mis hombres y se mantendrían firmes». Tisone no bajó el arma. «No nos dejaste otra opción». El líder rió entre dientes. «Me parece bien. Pero no estás en una posición ventajosa, ¿verdad?». Su mirada se dirigió al autobús. «Hay mujeres y niños ahí dentro. Quizás deberíamos charlar un rato antes de que más de mis hombres resulten heridos». «¿Hablar de qué?», preguntó Saeko, con tono neutral, pero apretando el boken con más fuerza. La mirada del motociclista se detuvo en ella un instante de más. «Bueno, cariño, no lo hagas», dijo Tisone bruscamente, poniéndose delante de Saeko. El líder levantó ambas manos, en un gesto fingido de inocencia. «Tranquila. Solo digo que podemos llegar a un acuerdo. No soy irrazonable». Antes de que Tisone pudiera responder, una voz suave y familiar intervino a sus espaldas. «¿Podría hacerte una sugerencia? Shido». Tisone apretó la mandíbula al ver al profesor sórdido bajar del autobús, con su habitual sonrisa burlona impresa en el rostro. Sus gafas brillaban en la penumbra, y se movía con esa misma seguridad serpenteante que le hacía hervir la sangre a Tisone. «Shido, vuelve al autobús», espetó Rei, dando un paso al frente. «Ah, ¿pero por qué?», dijo Shido, fingiendo inocencia. «Solo quiero ayudar». El líder de los motociclistas arqueó una ceja, visiblemente divertido por el recién llegado. «¿Y quién es?». Shido se ajustó las gafas. «Solo alguien con un enfoque más diplomático». Miró a Tisone. A diferencia de ciertos individuos que recurren a la violencia sin considerar todas las opciones. La mano de Tisone se tensó alrededor de su arma, pero se obligó a mantener la calma. Shido se giró hacia el líder de los motociclistas con una voz suave y ronroneante. «Estoy seguro de que un hombre de tu estatura no tiene ningún interés en un derramamiento de sangre innecesario. Quizás podríamos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso». «Ah, ¿sí?». El motociclista se inclinó. «¿Y qué ofreces exactamente?». La sonrisa de Shido se ensanchó, y sus siguientes palabras le revolvieron el estómago a Tisone. «Tenemos un autobús lleno de mujeres jóvenes y sanas», dijo Shido con suavidad, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Serían mucho más útiles para tu grupo que quedarse con este grupo. Considéralas un gesto de buena voluntad». Silencio. Un silencio atónito y repugnante. Los ojos de Rei se abrieron de par en par con incredulidad. El rostro de Saeko se endureció en una máscara de fría furia. Las manos de Kota temblaron. Y Tisone se puso rojo de ira. Se movió sin darse cuenta, agarró a Shido por el cuello y tiró de él hacia adelante. «Hijo de P». El líder de los motociclistas volvió a reírse entre dientes. «Vamos, vamos», dijo con un tono burlón y amable. «No peleemos entre nosotros». Shido, aún agarrado por Tisone, no dejaba de sonreír. «Solo pienso en lo mejor para todos». Los nudillos de Tisone estaban blancos mientras luchaba contra el impulso de aplastarle la tráquea a Shido. «Jefe», murmuró uno de los motociclistas, moviéndose nervioso. «¿Aceptamos el trato?». El líder no respondió de inmediato, con la mirada fija en Tisone y Shido. Una especie de diversión enfermiza bailaba en sus ojos. «Escuchemos lo que tiene que decir», dijo finalmente el líder, todavía con una sonrisa burlona. «Pero primero, ¿por qué no vemos qué tan dispuestas están tus chicas?». Los motociclistas restantes rieron con sarcasmo. Tisone sintió que se le helaba la sangre. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.